¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están ustedes? Bueno, continuamos aquí con la meditación del libro de Apocalipsis, este libro tan maravilloso, el cual comenzamos hace poco con el capítulo 1, viendo al Señor Jesús resucitado con toda la gloria, con esa visión que tiene el apóstol Juan en aquella isla remota de Patmos, donde había sido desterrado por la predicación de la palabra de Dios. Recordábamos que fue un momento muy difícil, ya muchos queridos estaban con el Señor. Había muerto Pablo, había muerto Pedro, otros referentes también, y bueno, allí en la isla quedaba Juan, solito, el apóstol Juan. Cerca del año 96, él relata: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de muchas aguas, el estruendo, y cuando me volví a mirar, a quien vio fue al Señor, resucitado. Decíamos que ya no era el bebé de brazos, que ya no era el Cristo de la cruz, allí con la cabeza inclinada, sino que es el Señor resucitado. Y es así como el Señor, hermano, se encuentra hoy, para vos y para mí. Ya no es bebé, ya no tiene relación el Señor con la cruz, hoy está a la diestra del Padre, dice la Biblia, intercediendo por nosotros, preparando su venida. En este momento el Señor le encarga al apóstol Juan que escriba. El apóstol Juan aproximadamente un año después salió de este destierro. La historia secular cuenta que volvió a Éfeso, a esta primera iglesia donde vamos hoy a considerar, y le pidió que escriba a las 7 iglesias una carta cortita. Hoy la vamos a leer, son 7 versículos, la primera, la que está dirigida a la iglesia en Éfeso, y cada una de ellas tiene un mensaje de parte de Dios. El Señor le había explicado esa visión, diciendo: bueno, mira, las estrellas que viste en mi mano derecha son los ángeles de las iglesias, y los candelabros son las iglesias. Un candelabro es para dar luz, son las iglesias. Decíamos el otro día, el término de los ángeles es un poco discutido, si son ángeles literales que tiene cada iglesia. La palabra ángel significa mensajero. No está claro del todo si se refiere al pastor principal, tal vez de la iglesia. Entonces el Señor dice a Juan: bueno, escribirle al pastor principal de la iglesia para que él lleve el mensaje al pueblo de Dios. Y como bien sabemos, no se reunía en un salón como tenemos nosotros, era que en toda el lugar, la ciudad de Éfeso, en los distintos lugares donde la iglesia se reunía, esa carta fuese leída entre los hermanos que estaban allí en Éfeso, la ciudad tal vez más importante del Asia Menor, donde se encontraban las 7 iglesias, muy cerca una de la otra. Éfeso tal vez la más importante por su actividad comercial, y importante también porque era la sede del culto de la diosa Diana, Diana de los Efesios, como gritaban allí en Hechos 19. Cuando uno quiere ver la historia de la iglesia de Éfeso, tiene que ir a Hechos 19 para ver a Pablo allí comenzando la obra, en la sinagoga, con uno, con otro, enfrentando problemas. La prédica al Señor le había bendecido mucho, y mucho de aquel culto de Diana se estaba viniendo abajo, como quien dice, como hace 2 siglos, cuando en Inglaterra, por aquel avivamiento que hubo grande de fe, la predicación del Evangelio, se cuenta que hace 2 siglos en Inglaterra quedaban vacías las tabernas, la gente dejaba el alcohol, dejaba la vida licenciosa y venía al Señor. Bueno, este negocio de la gran diosa Diana de los Efesios, o de Artemisa, como se le llamaba también, empezó a tener problemas, empezaron a faltar adherentes, muchos conocían al Señor, dejaban la religión pagana y venían a Cristo. Y ahí Pablo tiene problemas con los que fabricaban el templecillo de Diana, diríamos nosotros el merchandising, ¿no? Y dijo: bueno, no solamente que este es nuestro negocio y se venga a menos, fueron a llevar quejas, ¿no? Sino que también el nombre de Diana se ha tenido un poco, bueno, como si les importase. Allí se le dice: miren, hay audiencia, resuélvanlo esto, y lo descartan. Fue un gran impacto el del Evangelio en Éfeso, y más tarde, Pablo, no más tarde de esta fecha, ¿no? Más tarde de su viaje, por allí, por la iglesia de Éfeso, escribe esa carta tan maravillosa que nos acompañó estos 2000 años, consolando millones de cristianos, enseñándonos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, realmente de muchísimo provecho a millones y millones, no solamente a los que estaban en Éfeso,
hace 2000 años, sino los cristianos de todos los tiempos, en todas partes del mundo. La carta que Pablo a los Efesios es un documento de Dios que ningún cristiano puede dejar de conocer, de leerla y conocerla y releerla. Son 6 capítulos, pero llenos de contenido. Los primeros 3, tal vez con una tendencia más a lo teológico, pero los otros, el 4, el 5 y el 6, eminentemente prácticos, de cosas que nosotros tenemos que hacer. Bueno, se le escribe a esta iglesia, es la primera en recibir la carta. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1, leemos así, la orden del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Cuántas virtudes tiene la iglesia en Éfeso? Uno dirá, bueno, tendríamos que ser así, una iglesia ejemplar. Mucho trabajo, saber quiénes son apóstoles, no había discernimiento, había conocimiento, había fatiga, había paciencia, se había trabajado mucho por amor del nombre de Jesucristo. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Muchos de nosotros quisiéramos tener una iglesia con todas estas características: conocimiento, discernimiento, trabajo, paciencia, padecer por el nombre del Señor Jesús, con lo que eso significa. Pero en el versículo 4 llega el problema, el pero, como decimos siempre, ¿no? Todo bien, pero, bueno, hermano, acá estaba todo bien, pero también. Verso 4, dice el Señor a esta iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Qué mensaje tan contundente del Señor a esta iglesia. Repito, no sabemos si el ángel era el pastor principal, pero lo cierto es que esta carta llega con toda la fuerza del poder de Dios. Y el Señor se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y camina en medio de los 7 candeleros. Habíamos dicho que las estrellas son los ángeles. Si en el caso que fuesen así, los distintos ancianos de la iglesia en Éfeso, el Señor dice: yo los tengo en mi mano derecha. ¿Eso qué significa? Tengo gobierno sobre el gobierno de la iglesia. Y siempre que leo esto, recuerdo algo que me quedó grabado en la vida, ¿no? Ya tantos años. Algunas de las cosas que aprendí y me quedaron marcadas a fuego es que la iglesia es del Señor, hermano. La iglesia es del Señor. Los hombres pasamos, hace 2000 años que los hombres pasamos por puestos de responsabilidad, gobierno de la iglesia, tantas cosas más. Pero, hermano, la iglesia es del Señor. Y nosotros somos sus colaboradores, decía Pablo, por amor de Jesucristo. Dios quiera que siempre sea así. A veces nos podemos confundir y pensar que somos los dueños de la iglesia. Y no, hermano, la iglesia es del Señor. La iglesia no es de ningún mortal. La iglesia es de aquel que la compró con su propia sangre. Es del Señor Jesús, solamente que nos ha encomendado a algunos que la cuidemos hasta su regreso, pero que no nos enseñoremos de ella, que no nos aprovechemos de ella o que la tratemos como si fuese nuestra, hermano. La iglesia es del Señor, es la esposa de Cristo y es responsabilidad de aquellos que la cuidamos hacerlo como la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Es verdad, hay gestión de gobierno. Los ancianos gobiernan. Dice la palabra de Dios en Timoteo: los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos no solamente deben ser ejemplos, tienen que gobernar bien, como tiene que ser, como la palabra de Dios enseña. Pero no es el tema de hoy. ¿Dónde tiene el Señor las 7 estrellas? En su mano derecha. Hermano, no hay nada que esté fuera del control de Dios en la iglesia, por más que muchas veces nos parezca a nosotros que, bueno, no sé, ¿qué pasa acá en la iglesia? No, hermano. Hay situaciones, van pasando, las iglesias pasan distintos momentos, a veces muy buenos, a veces no tanto, pero hermano, siempre el Señor tiene el control.
¿Qué es lo otro que hace? Camina en medio de los 7 candeleros, o candelabros, estos candeleros, que son las 7 iglesias. Esto que el Señor camina en medio de estas 7 iglesias del Asia Menor, ¿qué significa? Que no solamente tiene el gobierno, sino que conoce perfectamente lo que pasa en cada una. Sí, hermano, el Señor conoce perfectamente lo que pasa en cada iglesia. Hace muchos años, decía Jorge Jopasso, quien nos acompañó, compartimos el ministerio tantos años en Pueyrredón y en tantos lugares más donde el Señor lo llevó a trabajar. Cuando él iba a algún lugar de visita le preguntaban, Jorge, ¿cómo anda la iglesia? Y él decía, preguntarle al Señor. Preguntarle al Señor. Todos los pastores tenemos la tendencia de decir, sí, la nuestra maravillosa, ahora estamos bien, no estamos, bueno, está maravilloso, pero después por ahí no está tan maravilloso adentro, ¿no? Por eso él tenía esta frase, ¿cómo está la iglesia? Preguntarle al Señor. Él es el que la conoce bien. Sobre el final de las iglesias vamos a ver la Odisea. Ellos tenían una opinión de sí misma y el Señor tenía otra, ¿no? Así que el Señor tiene el gobierno y el Señor tiene el conocimiento exacto de cada iglesia. ¿Y cómo sigue el texto? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo camino en medio de las iglesias. No es que le cuentan. Antes vimos en esa manifestación del Señor sus ojos como llama de fuego. El Señor no solamente tiene el gobierno, el Señor sabe lo que pasa en cada iglesia. Y le dice, yo conozco tus obras. Y todas estas cosas que mencionábamos, ¿no? Tu arduo trabajo, paciencia, no podés soportar a los malos, los probaste, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los encontraste mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Lo puedo decir con todo respeto, ¿no? Bueno, y Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Esta gente es... Yo vuelvo a repetir, ojalá se pudiese decir de todas las iglesias nuestras, el Señor pudiese decir todo esto. Pero, decíamos, hay un pero en el versículo 4. Y es un pero básico, donde puede ser que todo lo demás se derrumbe. ¿Cuál es el pero? Le dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, esta es una frase que a veces trae confusión. Ahí, hermano, dice, el primer amor, qué lindo, es esa emoción que teníamos cuando nos convertimos y estábamos contentos, y después se nos pasó. Hay una profecía muy triste entre los hermanos, ¿no? A veces cuando alguno hace poco conoce al Señor, tiene ese entusiasmo, dice, qué lindo, y el otro dice, déjalo, ya se le va a pasar. Es una profecía lamentable, con el tiempo se le pasa, es verdad. Toda esa cosa de maravilla, de tal vez la sorpresa de no conocer, es normal que con el tiempo a lo mejor ya no sea tan sorpresa y nos vamos habituando. Pero hermano, acá no se refiere a una sensación que podamos nosotros tener, sino a la relación que nosotros tengamos con el Señor. Irán cambiando las emociones. En el matrimonio, el primer tiempo está el enamoramiento, donde nos vemos el uno al otro, como no somos en realidad. Y después vamos conociéndonos y queda un amor sólido que se manifiesta de distintas maneras, pero tiene que quedar. Cuando solamente es enamoramiento, después no queda nada. En las cosas del Señor, bueno, tal vez al principio sí, la sorpresa, la maravilla, pero hermano, después el amor no se tiene que apagar. Tiene que seguir. Tal vez más sólido, sí ferviente, dice el Señor a los creyentes, haya entre ustedes ferviente amor. Acá lo que se dejó no es la sensación, lo que se dejó es al Señor. Y hermano, este es un peligro que corremos todas las iglesias de que el Señor las fundó. El riesgo de quedarnos con la obra del Señor y dejar al Señor de la obra. Esto, hermano mío, es la lucha eterna de todo cristiano. Cambiar lo urgente por lo importante. La obra del Señor nos va demandando tantas, crecen las actividades. Ese es otro tema. Cuando recién nos convertimos no tenemos tantas actividades, no tenemos ninguna. Estamos dedicados al Señor. En la medida que empiezan a entrar las actividades, la ocupación, algunos ya después, como los discípulos, decían, no tenían ni tiempo para comer. Y esto va haciendo que la relación con el Señor vaya quedando un poquito de lado porque, bueno, porque no hay tiempo, porque estamos cansados, estamos ocupados en sus cosas
y la gente y nos esperan mi servicio, tal o cual cosa que está bien. Pero hermano, no podemos dejar lo importante que es la persona del Señor y nuestra relación con Él por ninguna otra cosa ni por nadie. El libro de Jeremías, ya Dios se lamentaba, Jeremías 2, y dice el Señor, 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es un peligro que llevamos todos los cristianos encima, la de independizarnos del Señor. Empezamos con Él, nos salvó, bien, y ya después tendemos a independizarnos, vamos tomando el control de la obra, nos manejamos, vamos, venimos y todo, y el Señor, bueno, tiene que esperar. Bueno, hermano, el Señor no tiene que esperar. Decía el apóstol Pablo ahí a los Corintios, refiriéndose a otro tema, en otro contexto, ¿no? Pero aplica. Decía Pablo, porque no busco lo vuestro, sino vosotros. Se estaba hablando de las ofrendas, ¿no? Dice Pablo, yo no busco lo vuestro, no me importa. Yo los busco a ustedes. No busco lo vuestro, busco a vosotros. Y hermano, hoy el Señor vuelve a decir lo mismo. Yo no busco lo vuestro, sino vosotros. En el Salmo 55 dice el salmista, hablando de Dios, si tuviese hambre no te lo pediría a ti. Hermano, Dios no necesita ni nuestro dinero, ni nuestro servicio, ni nada de nosotros, ¿no? No precisa nada de nadie. En realidad, Él es el único autosuficiente, sino que nos ha dado el privilegio no solo de conocerle y tener una relación con Él, sino también de poder hacer alguna cosa en su obra que es eterna. Ahora, tenemos que replantearnos qué se está llevando más tiempo. Porque si no, esto, hermano, con el tiempo no dura. El dicho yo tal vez ya lo referí muchas veces, es muy viejo. Pero dice así, cuando el ministerio, cuando la vida espiritual no está a la altura del ministerio, del servicio que nosotros hacemos, ¿no? Cuando la vida espiritual, esa que cosechamos estando con el Señor, con la palabra de Dios, dedicando ese tiempo que bueno que nadie tiene. Perfecto. Cuando la vida espiritual no está a la altura del ministerio, hermano mío, tarde o temprano termina el ministerio a la altura de la vida espiritual. No hay vuelta que darle. Por eso, después de decirle al Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le da el remedio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es un consejo no condenatorio. No le dice, mirá dónde caíste. Le dice, mirá de dónde caíste. Vos estuviste acá y hoy estás mucho más abajo. A lo mejor lleno de servicios, lleno de cosas, pero lleno de problemas, lleno de ausencia de Dios. Falta el amor de Dios, falta el gozo, falta lo importante, que son las cosas que nos da la presencia de Dios o la palabra de Dios, que es lo mismo. La palabra y el Señor es lo mismo. El Señor es la palabra es el Señor. La relación que tengamos con el Señor, con su palabra, ese tiempo que apartamos para estar a solas con Él, ese es el alimento de nuestra alma. Cuando el Señor le dijo a aquellos que le escuchaban en Mateo 5, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una verdad universal para todo el mismo, para todos. Ningún ser humano puede vivir solamente de pan. Pan significa las cosas de acá abajo, lo cotidiano. Necesita la palabra de Dios, es el alimento de su alma. Y cuando los cristianos dejamos de alimentar el alma, dejamos la fuente de agua viva, ¿y qué es lo que hacemos? Y cavamos unas cisternas que nos permitan amontonar un poquito ahí, cosas que ya conocemos, que nos permiten cierta independencia, y ya nos manejamos sin el Señor. Hermano, para hacer el programa de este año, del año que viene, los próximos 5 años, lo digo con todo respeto, no precisamos al Señor. Algunos ya tenemos tanto oficio que podemos programar todas las actividades. Ahora, si tienen fruto o no, serán bendecidas, es otro tema, pero que lo hacemos, lo hacemos. Lamentablemente lo hacemos. En vez de estar en esa relación diaria, preguntándole qué quieres que haga, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Guíame, dame testimonio por la palabra, por tu espíritu. ¿Qué tengo que hacer? En todos los órdenes de la vida, ¿no? En el orden espiritual, también en el orden familiar, laboral,
No, empezamos a tomar decisiones por nuestra cuenta, pues ya tenemos alguna experiencia, pero dice, esa cisterna donde ustedes guardan el agua, que reemplazaría el agua que les da el Señor, está rota. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Qué significa? Que en un momento se va a terminar. Y si la vida espiritual no está a la altura del ministerio, hermano mío, tarde o temprano, algunos antes, otros después, termina el ministerio a la altura de la vida espiritual. Por eso este llamado del Señor a la iglesia, que le reconoce todas las virtudes, y repito, quisiera que fuese la iglesia nuestra, pero le dice, tengo este problema, y si vos no arreglás este problema, todo lo demás se cae, lo tenés que arreglar sí o sí. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentite de vivir de esa manera independiente, donde no hay tiempo, nunca hay tiempo, y no hay tiempo para estar a solas con Dios, no tengo tiempo, y resulta que en un momento se termina el tiempo porque me infarté, y si en 24 horas no me entierran, el olor es insoportable. Mi mamá, que ya está con Cristo, decía que el cementerio está lleno de imprescindibles. Mi mamá decía, el cementerio está lleno de imprescindibles. Es verdad. Pensamos que si nosotros no estamos haciendo esto, aquello, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en tantas cosas más, pero ya nos estamos mandando por nuestra cuenta, hermano. Nadie le está preguntando al Señor, nadie lo está adorando. Nada, para eso no hay tiempo. Y para una cantidad de cosas, normalmente tenemos que confesar que tenemos tiempo, según los gustos de cada uno, ¿no? A ver si invertimos 2 horas, 4, en algo que nos gusta. Dios dice, arrepentite. Porque si no, yo voy a venir pronto y voy a quitar el candelero de tu lugar. Esa luz que iluminaba en aquel lugar, en Éfeso, iba a ser quitado. Lamentablemente la iglesia en Éfeso desapareció. Toda esa región del Asia Menor hoy es Turquía, es un terreno cerrado totalmente al Evangelio. Así que no solamente la iglesia de Éfeso, tampoco Tiatira, Pérgamo, Laodicea, no. Y el pueblo de Israel tampoco. Cometió ese mal. Dejó la fuente de agua viva, se hizo la cisterna rota, le duró 1 año, llegaron a ser esclavos, lo pisotearon todos, los imperios de turno, todo. ¿Por qué? Porque dejaron a Jehová vuestro Dios. Y cuando ellos estaban en el peor momento de su dolor, Jeremías dice, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te guiaba por el camino? Fueron esclavos de todo, de los babilonios, de los persas, de los griegos, de los romanos, de los ingleses. Todo el mundo pisoteó Jerusalén. Ni que hablar en la Segunda Guerra Mundial, el destrozo que se hizo sobre el pueblo. No te trajo esto haberme dejado a mí, no la obra mía, la persona, hermano. Desde un principio el Señor nos invitó a venir a Él. Pero yo voy a la iglesia, ir a la iglesia es bueno, ir a Cristo es indispensable. No hace falta estar apartado, no venir a la iglesia para estar apartado. Se puede estar apartado del Señor estando en todos los cultos de la iglesia, aniversario, todo. Y el Señor, el Señor no está. Este es el consejo, por tanto arrepiéntete, si no voy a venir y voy a quitar el candelero pronto. Y después le habla de que, bueno, con lo que sí le gusta que aborrece las obras de los nicolaitas. No está muy claro bien quiénes son los nicolaitas, aparentemente una secta pagana, y así como rechazaba a los falsos apóstoles, también la iglesia rechazaba el paganismo. Era una iglesia que nosotros diríamos hoy tenían doctrina. Y hermano, tener doctrina es importante, es fundamental, porque la doctrina construye el edificio, ¿no? Alguien dijo, el evangelismo recoge la piedra, y la doctrina las edifica. Así que si no hay doctrina, cualquier viento nos tira, es verdad. Tiene que haber doctrina y tiene que haber vivencia espiritual con el Señor. Vivencia personal de cada uno de sus miembros con el Señor. Este tiempo que hoy atravesamos de no congregarnos trajo varios colapsos de hermanos que se alimentaban de reuniones, que su Dios, entre comillas, y yo lo he pensado mucho para mí, era el servicio. Lo más importante, tenemos reuniones todos los días tenemos reuniones, estamos acá, estamos allá, no, hermano, no. Y a lo mejor esto hoy nos hace parar, a mí por lo menos me hizo parar, a ver dónde estaba el contento de mi alma, si estaba en el ministerio, en el servicio, tan ocupado, o nos seguíamos alegrando
de escuchar al Señor a través de la palabra, a través de la oración, estando ahí en silencio, cuando vienen esos pensamientos que son de Dios, un texto, y Dios nos habló, y disfrutamos la compañía del Señor. Bueno, si eso desapareció, lo otro está para morir. A otra de las iglesias que vamos a ver, dice el Señor, afirmá las cosas que están para morir. Afirmá las cosas que están para morir, porque otras tantas se murieron. Pero bueno, ese será el tema, si Dios lo permite, del otro encuentro. Hay una promesa muy linda al final, dice el último verso, el 7, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, ese árbol maravilloso de la vida que desapareció, después Dios había cerrado en Apocalipsis el camino al árbol, para que el hombre no coma y viva eternamente, eso lo cerró, ese camino, reaparece en el final de los tiempos que todavía están por llegar. Son tiempos futuros. Van a estar en la ciudad nueva, en la ciudad de Dios, cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, va a estar el árbol de la vida. Y si yo le voy a dar a comer de ese árbol. Igual, hermano, más que el árbol de la vida, necesitamos al Señor. Teniéndolo a Él, bueno, muchos misterios. Dice, bueno, si está el Señor, ¿para qué queremos el árbol de la vida, no? Pero bueno, tiene un significado. Yo confieso mi ignorancia, no lo conozco totalmente. Son figuras, uno dice una cosa, otro dice otra. Lo que está diciendo el Señor, yo le voy a dar una parte especial al que vence. ¿Quién es el que vence? El hermano que vence es el que obedece. Que gira sobre sus pasos, que dice, no, venimos mal, está desbalanceada la carga, estamos poniendo todo el tiempo al trabajo, a la familia, al servicio, y no tenemos tiempo, hermano, para estar a solas con el Señor. No sé el tiempo que uno tiene, ¿no? Y yo creo que media hora, tal vez, de apartarnos como mínimo para leer, meditar. No sé, hermano, cuál es tu tiempo. Quiera Dios que sea un tiempo significativo en tu vida, como la ofrenda, ¿no? La ofrenda también es algo que le damos al Señor, material. Bueno, han escuchado un montón de veces decir lo mismo, ¿no? Que tenga sentido nuestra economía. Algunos hermanos tienen mucho tiempo libre. Otros hermanos no tienen tanto tiempo libre por obligaciones y cosas. Y bueno, a lo mejor aparten una media hora que le sacan al almuerzo en su trabajo, se lo sacaron al sueño, o no sé, o alguna distracción que es lícita y todo. Pero hermano, no se puede vivir sin Cristo. Esa es una frase muy vieja. No se puede vivir la vida espiritual sin Cristo. No se puede. No es que no se debe, ¿eh? No se puede. Aguantará un tiempo y después de un tiempo todo eso va a caer. Por eso es triste a la vez cuando vemos fotos, álbumes de fotos, que antes hacíamos cartón, ¿no? Ahora estarán guardadas en un pendrive. Y vemos hermanos que ya no están, se quedaron en el camino. Y por eso que, hermano, si hoy estás en medio todavía del pueblo de Dios y te está pasando esto, y bueno, yo lo leo seguido, ¿no? Tengo tendencia a dejar lo importante por lo urgente. Bueno, hermano, es tiempo de cambiar, decirle al Señor, perdóname porque tal vez este tiempo de cuarentena sirva para acomodar las cosas, reacomodar la carga. Está mal. En el campo dicen, bueno, hay que poner los caballos adelante y el carro atrás, no al revés. El carro no va adelante y los caballos atrás. A veces algunos cristianos andamos así, ¿no? El carro adelante y los caballos atrás. Este será el tiempo de parar, poner las cosas en su lugar y arrancar para que nuestro tiempo sea para siempre, para que seamos vencedores, para que si el Señor llegue cuando llegue, nos encuentre haciendo su voluntad, cerca de Él, cerca de su palabra, y sí, cerca de la obra, y en buena hora, sí, que nos haya trabajando, pero que no nos haya entretenidos con sus cosas, totalmente ajenos de su persona. Sería tristísimo. Hermano mío, el Señor te bendiga, nos bendiga, para poder tener este tiempo con el Señor que es nuestra vida. El Señor dijo, las palabras que les he hablado son vuestra vida. El Señor te bendiga. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculpar
culparme. Se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, Tú no cambiarás, no cambiarás, oh, Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. tú no cambiarás. No cambiarás.